Our God is an awesome God. Tu presencia, queremos ser rodeados esta tarde. Anhelamos tu presencia, anhelamos en todo tiempo que tú habites en nosotros, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que satures este tiempo, Señor, de tu presencia. Guíanos, ayúdanos, fortalécenos, inspíranos. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer en nosotros. Que esta mañana o esta tarde sea para glorificar tu nombre, Señor. Para agradecerte lo mucho que has hecho por nosotros, Señor. Bendice a aquellos que tienen problemas de salud. Sánalos en esta hora, Señor. Cualquier problema que haya en sus vidas, Señor, que tú traigas la sanidad, que traigas la paz, el gozo, la alegría, la felicidad, tu presencia en las familias de Acapulco. Te pedimos por las familias de Acapulco, Señor. Te pedimos para que cada familia de Acapulco se restaure, se fortalezca, se llene de tu presencia, de tus principios, de tu palabra, Señor. Para que el instructivo, nuestro manual que tú dejaste, que es la palabra de Dios, podamos nosotros llevarla a cabo de acuerdo al propósito por el cual fuimos formados. Te pido en el nombre de Jesús que pares, Señor, todo ataque del enemigo a tus hijos. Cualquier circunstancia del maligno queda fuera en el nombre de Jesús. Te pido por aquellos que tienen alguna circunstancia familiar, Señor, para que tú vengas a tomar el control ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y que tu Santo Espíritu nos guíe hoy en esta palabra. Que tu Santo Espíritu nos llene este tiempo. Que nos hable por medio del Espíritu Santo. Que nos guíe para llegar a la presencia del Señor Jesús. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y la casa de Dios dice amén. Dale un fuerte aplauso allá en casa. Dale un fuerte aquí también en casa. Estamos agradecidos con el Señor. Estamos agradecidos por lo que está haciendo. Y bueno, hoy espero que el Señor, ¿verdad?, haga algo grande en nuestras vidas cuando nosotros ponemos nuestro oído listo y presto para que podamos recibir esa palabra que trae vida. Recordemos lo que dice en el libro de Mateo 4:4, ¿verdad? Que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando habla de la boca de Dios, está hablando de la palabra de Dios, de la Biblia, donde dejó todo escrito para que nosotros pudiéramos comprender, entender el propósito por el cual fuimos creados para su alabanza. ¿Y cuánto nos gozamos allá en casa? ¿Cuántos están gozosos por recibir esta palabra que el Señor trae a nuestras vidas? Amén. ¿Verdad? Es un gozo, una alegría. Y bueno, el Señor trae una palabra muy fuerte para este tiempo. Diga usted conmigo, en este tiempo vamos a recibir una palabra fuerte. En este tiempo vamos a recibir una palabra. Y la palabra de hoy dice que nos va a hablar de una batalla contra los problemas y las amenazas. Cuando estaba yo preparando esta palabra que el Señor trajo a mi vida, siempre nos ha traído a recuerdo lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros hemos pasado, para que podamos nosotros compartir como una vivencia de lo que ha pasado en nuestras vidas y podamos compartirlo con aquellos que tienen en este momento circunstancias, dificultades o problemas o amenazas. Y para ello yo quiero que nos vayamos a las Escrituras y podamos hacer algo que nos ayude, algo que podamos comprender y nos lleve a cómo podemos resolver estas amenazas, o cómo podemos parar estas amenazas, o cómo podemos parar estos problemas.
Porque sí hay una solución. Y la solución, bueno, la vamos a descubrir en este día, en este tiempo, en las Escrituras. Y yo quiero que me acompañe primero para iniciar, cerrando un momento sus ojos, para poder orar y decir al Señor que esta palabra sea que nos instruya. Recuerden que esta palabra, el tema es la batalla contra los problemas y las amenazas. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra traiga un rema a nuestras vidas, que nos ayude a entender lo que podamos hacer nosotros para defendernos y sobre todo para enfrentarnos a esos problemas, esas circunstancias de amenazas. Te pido en el nombre de Jesús que crucifiques mi carne y que el Santo Espíritu sea el que hable para instrucción a tu pueblo. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, Amén. amén. ¿Cuántas veces me he visto amenazado? ¿Cuántas veces he estado frente a una circunstancia que no me ha permitido avanzar? Muchas veces me he enfrentado con circunstancias en las que yo no veo una salida. Y en vez de enfrentar el problema, yo me doy la vuelta y digo, yo no quiero seguir porque ese problema va a vencerme. Y muchas de ellas han sido inseguridades. Yo he luchado con inseguridades. Yo he luchado incluso también con personas que se han puesto enfrente y que me han dicho, no vas a lograr o no vas a poder hacer esto. Y yo he visto cómo Dios ha tomado el control de cada circunstancia. Pero al principio lo que sucede es que hay un temor. Y lo primero que tú haces es que yo tengo manera económica, tengo manera física, tengo manera visual de poder resolver mis problemas. Pero cuando realmente nos enfrentamos a esa circunstancia o a esa amenaza, realmente nosotros paramos y no avanzamos. Y por más que le decimos a la familia, a ver, nos unimos para poder derribar ese problema, no podemos avanzar porque el que está ahí enfrente lo vemos como un serio problema hacia nuestra vida personal. En la actualidad hay un problema que es a nivel nacional, a nivel mundial, y que también hay una lucha. ¿Y cómo luchamos contra esos problemas? Bueno, la palabra de Dios tiene muchas maneras de enseñarnos qué podemos hacer o cómo es que nosotros de veras podemos enfrentarnos a nuestros problemas. Muchos de nosotros luchamos y podemos encontrarnos y enfrentarnos con problemas como una batalla familiar, un problema familiar, un problema de adicción, un problema de salud, un problema financiero, un problema de alguna persona, un problema de una decisión, un problema de una hija o un hijo, o un problema laboral o un problema espiritual incluso. Y esto es algo que nos lleva a que nosotros podamos comprender qué está pasando con la vida de una persona en Cristo Jesús. Cuando estamos en Cristo es más difícil que podamos tomar decisiones sabias, porque podemos tomar decisiones en base a lo que poseemos, a lo que tenemos, las circunstancias que nos rodean. Pero cuando estamos en Cristo nosotros tenemos una forma diferente de combatir aquello que se nos pone enfrente. Nuestras decisiones son más impulsivas sin Cristo. Son más apegadas a lo mundano que a lo espiritual. Y las batallas se ganan cuando una persona es transformada desde su interior. Nosotros ya fuimos escogidos. Nosotros ya tenemos un linaje. Nosotros ya tenemos manera de combatir. Pero ¿sabe qué pasa con el cristiano? Las personas se debilitan espiritualmente. Las personas, como van continuamente en la vida, van teniendo aflicciones y van dejando de hacer cosas que espiritualmente sabemos que son buenas para nuestra vida personal. Y lo podemos ver en el hecho de muerte de muchas personas. Cuando ya están llegando al borde de la muerte, muchas personas se arrepienten
y quieren que en ese momento se haya perdonado todo aquello que hicieron daño. Y Dios tiene esa ventaja y tiene esa bendición de que mandó a su Hijo Jesús para perdonar todos nuestros pecados. Y aún ahí en el lecho de muerte podemos ser perdonados. Pero ¿por qué hasta el lecho de muerte? ¿Por qué no desde ahora? Jóvenes, fuertes, con ánimo, con garra, con virtudes. Es cuando debemos actuar, no dejarnos corromper en el mundo y llegar hasta el último momento y decir, creo que tenían razón, debo aceptar a Jesús en mi corazón, cuando realmente lo podemos hacer desde el primer momento en el que Dios nos manda a llamar. Aunque usted no lo crea, una de las luchas que yo tenía era precisamente aceptar a Jesús en mi corazón. Yo no quería dar un paso adelante, yo no quería decir yo voy a avanzar. Y yo oía a ese pueblo que decía, no, es que es una gran bendición aceptar a Jesús. Sí, pero yo decía, no, eso no lo puedo hacer yo solo. Y yo no quería enfrentarme a ese Dios poderoso que transforma vidas, que cambia vidas. Yo no podía, yo decía, ¿qué pasa? Me da miedo. Pero sin embargo, cuando el Señor toca tu corazón, cuando abre la puerta de tu corazón, tú te entregas plenamente a su fuerza, a su Santo Espíritu, a todo lo que Él habla, a todo lo que Él dice. Tú empiezas a tener un cambio desde el fondo de tu corazón. Usted más que yo sabe qué circunstancias está pasando. Yo no sé quién está enfrente de usted, qué problema, qué circunstancia. Quiero hablarles de David. Y quiero remontarme desde el momento en el que él fue ungido, para que podamos entender por qué nosotros somos muy parecidos a David. Vámonos al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 16. Y yo quiero que ahí nos introduzcamos para escuchar un poco cómo es que Saúl, David y Samuel tienen mucho que ver en esto. Vámonos al primer versículo, primera de Samuel, capítulo 16, verso 1. Fíjense lo que le dijo Jehová a Samuel. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ya hay un llamado para un hijo de Isaí. Diga usted conmigo, yo soy un hijo escogido. Amén. Número 2. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl no supiera, me mataría. Y Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Número 3. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Eso se lo estaba diciendo Jehová a Samuel. Número 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu visita? ¿Tu venida? ¿Tu visita? Número 5. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificado él a Isaí y a sus hijos, los llamó a sacrificio. Fíjese cómo en ese versículo ya está hablando de un pacto. Número 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron a él, él vio a Eliab,
y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Número 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira su corazón. Amén. ¿Qué mira Dios? El corazón. El corazón de las personas. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo era David. Número 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Número 9. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. ¿Saben lo que pasaba en aquel tiempo? En aquel tiempo te iban presentando a los más fuertes, a los más grandes, a los mejor alimentados, y así iban pasando del más fuerte hasta el más débil. Número 10. E hizo pasar a Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Número 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Número 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Número 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día, escuche muy bien, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Diga usted conmigo: el Espíritu de Dios vino sobre mí. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué pasó entonces en ese tiempo? Saúl le fue apartado el Espíritu de Jehová, y el Espíritu de Jehová se postró sobre, o más bien se introdujo en David. Amén. ¿Qué pasó aquí? Es algo impresionante, porque vamos a empezar a ver cómo David es fortalecido desde el momento en el que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Bien. Y eso sucede, y eso sucedió en el día de Pentecostés. Recordemos que todos los discípulos se escondían y no podían hablar abiertamente de Jesús. No podían hablar de Jesús porque los apresaban, los mataban, los arrinconaban y les cortaban o los apedreaban. Y tenían temor de morir. Pero cuando llega el Espíritu de Dios, toma posesión de una persona y toma posesión sobre tu vida, y lo que hace es empoderarte. Y Pedro, y tenemos el primer ejemplo con Pedro. Pedro, él fue el que negó al Señor 3 veces. Y cuando fue empoderado por el Espíritu Santo, él inmediatamente dice que abrió la puerta y dijo el primer discurso públicamente, sin temor, sin miedo, de reconocer quién era Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Amén. Tú estás libre para poder profesar, abrir la puerta y decir: yo amo a Jesucristo, yo soy un hijo de Dios, yo creo en Jesucristo, yo soy cristiano, creo en Cristo, creo en
en su palabra. No tengo miedo de hablarle a nadie. A tiempo y a destiempo, dice la palabra. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir entonces hablando. ¿Qué pasó con David? Vámonos al versículo número 14. En el mismo capítulo 16. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dice el número 15. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Número 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Número 17. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traedmelo. Número 18. Y pongamos atención aquí. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente, y es vigoroso, y hombre de guerra. Prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. ¡Wow! Tremendo. ¿Qué podemos entender aquí? Lo que ya había sucedido anteriormente. La unción que tenía David, la gracia que tenía David y los talentos que tenía David. ¿Qué debe tener cada cristiano? ¿Usted le canta al Señor? ¿Verdad que sí? ¿Le alaba al Señor? ¿Verdad que sí? ¿Es vigoroso? ¿Es valiente? De buen tocar, dice ahí, de saber tocar, o es un hombre de guerra, porque aquel que va a tocar un instrumento sabe que está abriendo una guerra espiritual. Y es lo que va a suceder cuando David le va a tocar a Saúl el arpa, pues es el espíritu malo se va a apartar, porque la unción de Dios tiene poder cuando le alabas. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, al que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Número 21. Y viendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Número 22. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo. Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo, dice el versículo 23, de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Amén. Qué impresionante, ¿verdad? Cuando nosotros aprendemos a adorar a Dios. Qué impresionante cuando tu lenguaje cambia. Qué impresionante cuando tú empiezas a ser diferente a los demás. Te empiezan a identificar. Empiezan a verte diferente. Diga usted conmigo: si yo cambio de acuerdo a la voluntad de Dios, De acuerdo a la voluntad de Dios, las personas me van a identificar. las personas me van a identificar. ¿Qué hicieron los hombres que estaban con Saúl? Dijeron: hay un hijo de Isaí que es pastor de ovejas, y mira que él tiene la gracia de Dios. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que las personas realmente vieran eso en nosotros? Bueno, sí lo ven. Por eso eres señalado. Por eso hay personas que luchan contra cada uno de nosotros, por cómo somos, por lo que hemos cambiado, por lo que ahora somos. Hay muchas personas que no van a entender tu cambio, pero tú tienes que aceptar que tienes que pasar tras ese cambio.
¿Sabe? Yo a veces, cuando recién acepté a Jesús, yo decía, ya cambié. Pero no me enfrentaba a aquellos que decían, yo no creo que hayas cambiado. Porque nos vamos a enfrentar a un Goliat, aquel que amenaza enfrente de ti y te dice, no es cierto lo que tú dices. Pero sin embargo tú sabes que sí has cambiado, pero no has logrado pasar a derribar ese señalamiento. Y hoy quiero enseñarte, quiero que tú veas qué sucedió con este hombre que apacentaba ovejas, que cuidaba ovejas y que en un momento el Señor tuvo cuidado de él. En un momento el Señor dijo, él es el escogido. A él es a quien yo voy a llamar a predicar, a llevar el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos durante su gobierno. Y esos somos nosotros ahora en el tiempo de Jesús. Jesús abrió un puente para que tú y yo pasáramos y pudiéramos llevar el mensaje de salvación. ¿Empoderados con qué? Con el Espíritu de Dios. Así como a David le fue dado el Espíritu de Jehová, así es a nosotros. Tenemos que dejarnos que el Espíritu Santo controle nuestra vida para ser empoderados y enfrentarnos a esos Goliaths que ahora vamos a ver. ¿Qué hacía David? Apacentaba ovejas. Pero además sabía tocar instrumentos. Además sabía hablar. No se entrometía, no hacía cosas indebidas. Delante de Dios era agradable. Y le dijo a Samuel, no te fijes cuando vayas a la casa de Isaí, no te vayas a confundir, porque lo que ve el hombre no es lo mismo que ve Dios. A lo mejor tú no te crees lo que Dios está haciendo contigo. Te sientes que eres el inferior de los hermanos de la casa, o crees que hay alguien mejor que tú. David nunca anduvo diciendo que era el mejor, sin embargo era el mejor de sus hermanos. Tú eres esa persona. Tú eres el David actual de tu familia. Tú y yo somos los David de nuestra familia. Y este es el tiempo de que te levantes y enfrentes esas amenazas que están frente de ti diciendo no lo vas a poder lograr. ¿Quieres ver qué hizo David? Vámonos a las escrituras. Samuel capítulo 17. Primera de Samuel 17. Dice en el versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en el Efes Damim. También Saúl, dice en el versículo número 2, y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. ¿Qué sucedió ahí? Lo que les decía al principio. Hay una franja que no pasamos. Hay una franja en la que decimos, sí, yo estoy listo para la guerra, pero yo no quiero enfrentar mis problemas. Sé que algún día los voy a enfrentar, o que algún día va a haber una batalla con ese problema. Pero sin embargo yo no doy el paso. Yo no lo quiero enfrentar en el momento, sino que yo empiezo a hacer a lo mejor como que ahí está el problema, pero no hago nada. Los filisteos también se prepararon, pero se proveyeron de un incircunciso para gritar, para amedrentar al pueblo de Israel. Número 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. ¿Cómo era? Alto, grande, fuerte, hombre de guerra, y se puso enfrente del pueblo de Israel. Se parece mucho cuando tienes un problema enfrente.
Se parece mucho cuando crees que con tus fuerzas personales, económicas, tú vas a derribar un problema. Y a veces no es simplemente así. En esta ocasión veremos a un hombre empoderado con el Espíritu de Jehová. Miren entonces, sigamos el versículo número 5. Dice que traía un casco de bronce en la cabeza y que llevaba una cota de malla. Y era el peso de esa cota de 5,000 ciclos de bronce. 57 kilos. Era súper pesado. 57 kilos para que pueda identificar. Llevaba una cota de malla que pesaba 57 kilos. Y era el peso de esa cota impresionante. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y una jabalina de bronce entre sus hombros. Vaya que si no era un hombre de guerra, cualquiera podría tenerle un miedo inminente. Dice que el número 7, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. 7 kilos. Realmente pesado. 7 kilos. 7 kilos. Realmente pesado. 7 kilos. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escogeos de entre vosotros un hombre que venga contra mí. ¿Qué le estaba diciendo este paladín? Yo soy más fuerte que tú. Campeón. Yo soy el mejor que tú. Tú no vas a poder pasar de aquí. Tú no vas a poder lograr nada. Tú te vas a quedar ahí parado, nada más viendo. Y eso sucede con nosotros cuando tenemos un problema enfrente. Un gran problema o un pequeño problema. Amén. Amén. Muchos de nosotros tenemos temores y eso es lo que representa Goliat para nuestras vidas. Goliat es un problema en nuestras vidas y como les decía al principio, puede ser alcoholismo, drogadicción, sexualismo, economía, salud, problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas con un familiar, con un hijo, con una hija, con un grupo, muchas cosas. Y ese Goliat lo que quiere es amedrentarnos, porque lo vemos imponente. Nos lo describió como un gran guerrero, un hombre poderoso, que toda su fuerza estaba en lo que llevaba puesto. Todo de bronce, para que nada entrara sobre su cuerpo. Medía 3 metros. Un hombre grande. Amén. Amén. Número 9. Cuando Goliat le dijo que viniera hacia él alguien que pudiera enfrentarlo, él añadió y dijo, el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento. El 9. El versículo número 9. Si él pudiera pelear conmigo, o sea, alguien del pueblo de Israel, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiera más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Él estaba lanzando una apuesta ahí. Él estaba diciendo: mándame a alguien a ver quién puede contra mí, y si yo pierdo, yo les voy a servir a ustedes, pero si ustedes pierden, ustedes me van a servir. Número 10. Y además añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. ¿Qué estaba haciendo ahí Goliat? Amenazando a Dios. Él se metió con Dios.
Como cuando alguien se mete contigo como eres hijo de Dios. Alguien se metió con el pueblo escogido de Dios. Y Goliat lo hizo público. Número 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. Número 12. Y David era hijo de aquel hombre afrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. 13. Y los 3 hijos mayores de Isaí, habiendo ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Número 14. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Número 15. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. David no buscaba estar haciendo guerras espirituales. Él regresó a su casa con su padre. Él estaba muy tranquilo ahí. Número 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Cómo venía el filisteo? En la mañana, en la tarde. Y ahí está el problema que tú tienes. En la mañana y en la tarde. Te levantas y otra vez el problema ahí sigue. Y en la tarde otra vez sigue el problema y te acuestas. Y te vuelves a levantar y te vuelves a encontrar que ahí sigue el problema. Claro, porque no lo has enfrentado. Tienes que enfrentar esos problemas. Tienes que afrontarlos. Goliat se paraba todos los días: estoy esperando a ver quién se digna a pelear conmigo. Número 17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos en efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. ¿Por qué? Porque ya llevaban varios días allí esperando a ver qué pasaba, porque ellos no querían hacer la guerra, tenían miedo, y Goliat estaba esperando que alguien se animara a luchar contra él. Y estos 10 quesos de leche los llevaba al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Número 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Número 20. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Número 21. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Todos los días hacían lo mismo. Todos los días se levantaban y se ponían enfrente y decían: ahora sí vamos a pelear. Y no peleaban. ¿Por qué tenían miedo? Y muchos de nosotros tenemos miedos que no nos dejan avanzar. Tenemos miedos porque creemos que hay cosas que no las vamos a poder lograr, o más bien enfrentar. Pero todas esas las podemos enfrentar. Siguiente versículo 20. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas de cuidado de un guarda, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daban gritos de combate. Número 21. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a frente, o frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió el ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien.
23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Número 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio a Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Recordemos que David ya estaba ungido y que él tenía fuerza, que a lo mejor era muy delgado, era el más joven de la familia y no buscaba guerras, pero tenía un espíritu de lucha. 27, de protección, porque él cuidaba las ovejas. Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo: así se hará el hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió con ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. Número 29. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Número 30. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y dijo al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. ¿Qué sucedió ahí en ese momento? Saúl escuchó que David andaba por ahí ofreciéndose y escuchando a ver qué pasaba, porque Saúl sabía que David tenía la presencia de Jehová. Saúl le había tocado luchar, había tenido el poder del Espíritu de Dios y sabía que él era un hombre que podía combatir contra el paladín. ¿Sabe? Nosotros a veces no queremos enfrentar las circunstancias que están viviendo, aún sabiendo que Dios está con nosotros. Y eso es lo que le sucedió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya se sentía como que tenía todo, que se merecía todo, pero dejó las fuerzas espirituales a un lado y se empezó a hacer de fuerzas físicas que lo defendían: escudos, armas, gente. Y Dios iba a dar una demostración de su poder con una sola persona, como lo hizo con Jesús. Cuando el pueblo de Israel se enteró que iba a venir el Mesías, le preguntaron a Jesús: ¿dónde está tu ejército? Queremos ver a tu ejército. Pero él venía solo. Y una sola persona demostró el poder de Dios sobre la humanidad. Amén. Vámonos al versículo número 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David le dijo a Saúl: yo voy a ir. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho
Y él un hombre de guerra desde su juventud, desde siempre ha peleado, siempre ha combatido. Número 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese un oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová está contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Ciñó a David con su espada sobre sus vestidos y probó a andar David para ver cómo andaba con los cascos, con todas las espadas. Dice, pero nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas que Saúl le había puesto, su casco de bronce, su armadura, él se la quitó y dijo: yo no puedo con esto. En el versículo 40 dice: y tomó su cayado en una mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Un hombre de 3 metros, con armadura, cosas de 57 kilos, tomado de su mano, esperando a ver quién del pueblo de Israel, quién del pueblo de Dios se enfrentaba a ese paladín. David dijo: yo no puedo con esa armadura, me la quito, y se fue como va a pastorear sus ovejas. El pastor protege a sus ovejas. Y dice que cuando venía un león o un oso, él los defendía. Y hoy David iba a defender el pueblo, el rebaño de Jehová, su pueblo Israel. Amén. Bien. Voy a tomar un poquito de agua, porque esta guerra se está poniendo buena, ¿no les parece? En el versículo 40 termina diciendo que y se fue hacia el filisteo. En el versículo 41 dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. En 41. 52. ¿Me quedan 52? Te quedas en el 51. 40. Ah, no, sí, 45. 41, ¿no? Sí. Sí. 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Número 43. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Número 44. Y dijo luego al filisteo David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Qué es lo que hizo el filisteo? Amenazó, intimidó a David. Amén. ¿Has tenido problemas con alguien y has tenido amenazas? ¿O simplemente no quieres saber qué puede pasar si tú te enfrentas a ese problema? Bueno, el Goliat le estaba diciendo: todo lo que tú quieras hacer, lo voy a deshacer, lo voy a destrozar y no te voy a permitir pasar. El número 45 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a
ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Oh, tremendo. A quien tú has provocado, le contestó David a Goliat. Y le dijo, en el versículo 46, Jehová te entregará hoy a mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y le daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Aleluya. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. ¿Se imaginan cómo estaban agrediéndose? Estaban de palabras diciéndose, no, yo te voy a echar tu carne a los perros y la voy a repartir entre las aves. Y David le dijo, no, pues yo también, y Jehová en mi mano va a poner tu cabeza, en mi mano va a poner la batalla, porque Él es el que va a tomar el control. Y ya que se estaban, dice, se prendió el asunto. Miren lo que dice el versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir en encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. ¿Qué hizo David? Enfrentó las circunstancias que estaban afectando al pueblo de Dios. Muchos de nosotros no hemos querido enfrentar problemas, no hemos querido enfrentarlos porque hemos tenido miedo y no creemos quién va con nosotros. Aquí nos demuestra David que cuando Dios está contigo, no hay ninguna batalla que Él pueda ser vencido, porque de las batallas las gana el Señor Jesús, las gana el Señor Jehová de los ejércitos. Empodérese del Espíritu de Dios, pídale al Señor que lo bautice en el Espíritu, que ese Espíritu Santo llegue a su vida, que le dé la fuerza que usted necesita, que le ayude a salir adelante en la angustia. Miren a David, él estaba apacentando ovejas, pero estaba al cuidado, él las protegía, las cuidaba, y si alguien lo amenazaba, él corría y les quitaba de la boca. Dice que de la boca les quitaba sus ganados. Y si todavía el león o el oso quería pelear con David, pues dice que él le abría el hocico y las mandíbulas y los mataba. Esa fuerza es la que Dios nos da para seguir adelante. Esa es la fuerza que necesitamos entender, que Dios abrió un puente para que usted y yo pasemos a esa vida nueva, esa vida donde nosotros no podemos seguir callando, donde ya no podemos seguir ocultando lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Tú ya no puedes callar. Tú tienes que hablar del Señor. Tú tienes que hablar de lo que Dios está haciendo en tu vida. En donde quiera que esté, sea el mejor testimonio. David era un testimonio, aún siendo pastor de ovejas. Su papá no lo presentaba como el mejor de su familia. Su papá lo dejó hasta el último, lo tenía como diciendo, allá va a estar apacentando, pero mira, aquí te muestro mis mejores hijos, los más fuertes, los que pueden luchar. Pero Dios no mira lo que está por fuera musculoso, o lo que ha hecho en su carrera. Él no mira eso. Conozco licenciados que no tienen ni la carrera de licenciatura y son licenciados realmente.
La gente los ubica como licenciados, como ingenieros, como doctores, y no lo son. Y el papel no les va a venir a dar lo que ellos ya son realmente. Y esto es para todo. Nadie nos enseñó a ser padres de familia. Sin embargo, hay quienes sí son padres de familia y hay quienes no son padres de familia siendo padres. Dios mira lo que hay en el corazón de las personas. No importa la carrera que haga en la tierra, sino la carrera que haga en el cielo. Amén. David nos está demostrando que se pueden hacer las cosas cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. David, fíjense cómo es la circunstancia. David aprendió a tocar el arpa, y no dice que tocaba, dice que tocaba los instrumentos, tocaba. No narra que nada más el arpa. Pero nunca estaba haciendo guerra espiritual. O sea, no vamos a encontrar que David estaba siempre haciendo guerras espirituales antes de los llamados que vimos ahora. Él se preparó. Él le gustó, él le nació prepararse. Y ante los ojos de Dios estaba preparado para las luchas espirituales. Y muchas veces nosotros como miembros de las congregaciones nos olvidamos de hacer algo para Dios. Nos olvidamos de los estudios que nuestras congregaciones dan, nuestros versículos que nos dejan de estudio, las lecturas bíblicas, los servicios que se dan doctrinales, servicios generales, las clases de música, las clases de discipulado. Todo eso lo dejamos a un lado, porque un día vas a ser llamado y van a decir: oye, pero ¿a quién le llamamos de tu familia? No, pues te van a presentar a tus hermanos, y al final va a decir: no, Dios va a decir: yo quiero que esté ahí los que estamos ahora en pantalla, los que nos están viendo en pantalla. A ellos los voy a llamar, porque ellos se prepararon, porque ellos estaban listos para una guerra y no estaban luchando, sino se estaban preparando. Y ellos van a saber cuándo va a ser el llamado especial para tener una lucha. Cuando tengas que enfrentar a ese Goliat, te van a llamar. Y vas a poder ir con todas las herramientas, y no vas a ir con cuchillos, y no vas a ir con pistolas, vas a ir con la palabra de Dios en tu corazón, que es filosa y que entra y que penetra hasta los tuétanos. Tú eres el David, nada más que ahora estás estudiando, estás preparándote, porque el día que tengas que luchar con un paladín, con un Goliat, vas a ser llamado. Amén. Vas a ser llamado. Amén. Amén. Número 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, del paladín, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron? Dieron Huyeron. la vuelta y huyeron. Cuando Dios está contigo, todas las potestades, todo lo malo, huye. Póngase de pie en casa. Amén. Quiero aprovechar para aquellos que nos ven por primera vez, aquellos que han estado sufriendo, que han estado siendo amenazados y que no encuentran la manera de vencer a ese paladín o a ese Goliat que es una amenaza, un problema a tu vida. Yo quiero aconsejarte que lo mejor es aceptar a Jesús en tu corazón, que te arrepientas de todos tus pecados y que te acerques a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y haz esta oración conmigo. Esta oración te va a ayudar a fortalecerte espiritualmente. A lo mejor estás decaído, has estado sufriendo, lo entiendo. Todos pasamos por esas circunstancias. Todos caemos en problemas. Quiero que hagas esta oración conmigo.
hazla audiblemente y repite después de mí. Señor Jesús, este día me avergüenzo por poner todas mis fuerzas en lo que tengo, porque te he fallado. No he hecho las cosas como yo había querido y no me han salido bien de ninguna manera. Pero hoy veo que David fue empoderado con el Espíritu de Jehová. Y yo quiero que a partir de hoy el Espíritu Santo, quien dejaste como consolación para nosotros, se apodere de mí y que me ayude a tomar las mejores decisiones ahora en adelante. Me arrepiento de todos mis pecados, conscientes e inconscientes. Sé que soy un pecador, pero en este día me arrepiento y vengo delante de tu presencia a reconciliarme con Dios Padre. Porque tú, Jesucristo, eres el camino, la verdad y la vida. Sé que moriste en la cruz del Calvario, pero que al tercer día resucitaste y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Y me gozo y me alegro, porque sé que ahora estás allá arriba reinando y preparando un lugar para mí y todos los que nos acercamos a ti. Te pido escribas mi nombre en la vida del Cordero Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Nos despedimos de redes sociales. Que Dios les bendiga. Síguenos, danos un like, escríbenos ahí, déjanos un mensaje. Queremos escucharte, queremos apoyarte, ¿no? Orar por tus problemas y tus circunstancias. Verás una mejoría en el nombre de Jesús. Amén.